Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que mucho me habéis pedido sobre cuál es el mejor tipo de periquitos que podemos tener como mascota. Sin más, empezamos. El periquito es un pájaro muy popular en todo el mundo, del que podemos encontrar diferentes especies y colores, como vimos en el vídeo de mutaciones de periquitos. Los tipos de periquitos más comunes como mascota son los periquitos australianos, los periquitos ingleses, el periquito pseudo, el periquito de Burke y el periquito Stanley o multicolor, más conocido comúnmente como rosella. Los periquitos australianos son los periquitos más fáciles de conseguir, ya que además de ser uno de los más populares, es el que más suelen criar los criadores en sus aviarios, debido a que son bastante económicos. Este tipo de periquitos destacan por ser alegres, activos, muy inteligentes, por lo que pueden aprender muchos trucos fácilmente y muy sociables con todo tipo de aves e incluso con las personas. Por otro lado, los periquitos ingleses no son tan fáciles de conseguir, porque hay menos criadores que críen este tipo de periquito, por lo que suelen tener un precio más elevado y se caracterizan por ser de un tamaño más grande, con un cuerpo mucho más robusto y por tener un carácter más tranquilo y distante. En cuanto a los periquitos pseudos, que para que no sepa lo que es, no es más que el periquito resultante del cruce entre un periquito australiano y un periquito inglés, este tipo de periquitos destaca por tener características de ambas especies de periquitos. Otro tipo de periquito bastante común son los periquitos de Burke, que se caracterizan por tener el plumaje de color rosa, aunque existen diferentes mutaciones. Es un pájaro muy tranquilo y cariñoso, que además tiene un canto muy agradable y característico. Y por último, los periquitos Stanley o rosellas son menos comunes, debido a que tienen un precio más elevado y a que su tamaño es mayor que el de los periquitos anteriores. Para que te hagas una idea, son prácticamente igual de grandes que una ninfa. Las rosellas son aves que se caracterizan por ser muy dóciles, aunque son un poquito traviesas, porque constantemente están buscando estímulos con los que distraerse, y además les encanta silbar, e incluso algunos machos pueden llegar a emitar sonidos. Ahora que ya conoces los tipos de periquitos más comunes, debes tener en cuenta un aspecto fundamental a la hora de elegir a tus periquitos, como es si te interesa un pollito de periquito pequeño, para que tú lo puedas criar a mano, que es lo que se conoce como periquito papillero, con la ventaja de que los periquitos papilleros son más dóciles, cariñosos, podrás acariciarlo, darle de comer en la mano e incluso sacarlo diariamente por casa, o si por el contrario, lo que te interesa es un periquito criado por sus padres o un periquito adulto, para tenerlo de compañía o para destinarlo a la reproducción, ya que en muchos casos hay criadores que buscan un tipo de periquito concreto para obtener una descendencia con unas características determinadas. Y por último, te recomiendo que veas el vídeo sobre todas las mutaciones de periquitos, en el que enseñaba todos los colores de periquitos que existen, por si aún no lo has visto o lo quieres volver a ver, así que te lo dejo por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, para que puedas ver el color que más te gusta, por si te puede ayudar a decidirte. Si te gustan los periquitos, dale like al vídeo y suscríbete al canal pulsando este botón. Por aquí te dejo mucha más información sobre periquitos y como siempre, te espero en el próximo vídeo.